Hola, soy Apoe. Como habrán leído en el título, llené mi habitación de medusas. ¿Cómo pasó esto? ¿Por qué pasó esto? Todas estas preguntas serán respondidas en los próximos minutos. Originalmente iba a ser una medusa para una tarea de mi clase de grabado. Antes del fin del mundo estábamos usando láminas de aluminio y acrílico para hacer impresiones con una prensa a la universidad. Pero ahora que estamos encerrados en nuestras casas, toca adaptarse y rebuscar la manera de lograr hacer la entrega final. Y como dicen los viejitos de mi familia, todo con mañita se puede. Así que lo que voy a hacer es mega DIY. Como no tengo papel infinito en mi casa, quería al menos tener un medio plan. Y después de hacer como un cosito ahí a mano alzada, fui y hice uno en PowerPoint así como más decente. Yo ya sabía que esa no era como la manera más eficiente de hacer la forma que yo quería lograr, pero pues era lo que necesitaba más o menos y pues para mí lo importante era que funcionara. Luego hice otro plano en PowerPoint para la parte de adentro de la medusa y lo probé para ver si las medidas casaban. A mano alzada hice las tiritas de dentro de la medusa y lo uní todo para poder hacerme una idea de más o menos qué tan grande estaba quedando. Yo creo que se ve bastante bien. Solo hace falta imaginarse los tentáculos exteriores y ya. Aún tenía que decidir exactamente qué iba a grabar en la medusa como tal. Y como estaba usando la medusa como elemento metafórico, sentí que dibujar literalmente los sueños que representaba no solo pues no cuadraba, sino que se iba a quedar repaila. Entonces fue como voy a recurrir a la vieja confiable y voy a hacer ahí una cosa abstracta. Me tapé los ojos y me puse a hacer figuritas mientras escuchaba el soundtrack del Nether de Minecraft y hice varias versiones para poder escoger la que quedara más chévere. Después de terminar de hacer líneas abstractas, me di cuenta que los patrones se parecían bastante a los ¿cómo se decía esa vaina? Skin tissues de las manos. Se pueden comprar láminas de aluminio en el centro de la ciudad para hacer grabado, pero como estamos en cuarentena y además son medio caras, voy a usar el aluminio que recubre el interior de los Tetra Pak. Antes de la cuarentena compré una herramienta de ortodoncia en una tienda cerca de la universidad y la mandé a afilar para usarla en hueco grabado. Usualmente se usan puntas de diamante, pero aquí son mega caras y difíciles de conseguir. Entonces, si ustedes quieren hacer hueco grabado, en especial como en Tetra Pak, que es más blandito, cualquier punta de metal debería servirles, como la punta de unas tijeras o un bisturí. Siguiendo más o menos las formas de mis bocetos y luego más puntualmente los skin tissues de mis manos, hice 5 matrices, una por cada dedo.
El siguiente paso es entintar las matrices y hacer pruebas para ver qué papel usar para poder hacer la medusa. Utilicé un caucho para empujar la tinta dentro de los surcos que grabé sobre las matrices y usé una bolita de toldillo para agitar el exceso. Si quieren limpiar zonas más delicadamente, pueden frotar suavemente la superficie con papel seda. Humedecí los dos tipos de papel que quería probar para que fueran más flexibles y entraran en los surcos con la ayuda de una cuchara de metal. Al final el papel pergamino fue el que quedó mejor y como es medio transparente como una medusa decidí quedarme con ese. Entinté todas las matrices, retiré el exceso y me puse a hacer impresiones. Usé papel parafinado para proteger el pergamino de la cuchara y los puse a secar entre libros para que quedaran lo más plano posible. Mientras se secaba lo otro, corté tiras de papel pergamino para hacer los tentáculos. Una vez secas, me dispuse a cortar todas las piezas necesarias. Pero no pude grabarlo porque me preocupaba romperlo sin querer y no podía trabajar bien en la zona donde tenía el trípode. Pero pues así quedó. En ese momento yo estaba mega feliz, yo estaba como, no, sí, ya terminé mi tarea una semana antes, voy a poder jugar Minecraft, yay. Pero pues ese día tenía una reunión de avances con la profe y pues, o sea, como que sí me dijo que le gustó, pero más o menos me dijo como... está bien, pero me parece que una sola no, entonces tienes que hacer como 5 más. Y yo como, ¿5? ¿Por qué 5? Y pues me enojé y entonces dije, pues no voy a hacer 5, voy a hacer 18. Entonces sí, me puse a hacer 18. Como ya me quedaba pues una cantidad más limitada de papel, las dividí en 6 del mismo tamaño que la original y 12 más chiquitas. Corté las piezas exactas desde el inicio y las dividí en bolsitas para asegurarme de tener suficientes. Bueno, ahora que tenía que hacer 18 medusas nuevas en una semana, la única manera en la que lograría terminar todo a tiempo era si cada día entintaba una bolsita y mientras esa se secaba, entintaba otra y apenas esta se secara, como 2 días después, en la mañana entintara otra bolsita y en la tarde me pusiera a pegar esas. Me tocó repetir eso como 6 días seguidos, pero la cosa iba progresando. Solo grabé el proceso de armar una de las medusas, pero pues las otras es más de lo mismo, cuidado y mucha cinta. I don't wanna see you while you fall apart. Even though you told me to get back your heart, I still spin inside your orbit. Yeah. You say that I should probably start to walk away. I'm hoping that you stop and make me have to stay, 'cause I'm floating in your orbit.
in your space. Just my luck, put me away, you understand. There's nothing left to say. Pull me back, take my hand. Luego de pegar todas las piezas, necesitaba una manera de suspenderlas en el aire. Levitación no era una opción, así que decidí usar un nylon que atravesara la medusa por el centro. Después de ese clip me di cuenta que tenía que activar el nitro porque en serio no me iba a alcanzar el tiempo, así que trabajé en mi cuarto por las noches y pues no pude grabar eso porque la luz por la noche es horrible y mi cuarto tiene las luces como... O sea, yo no sé quién diseñó esto, pero es que eso está súper mal cuadrado porque solo hay luces en un lado del cuarto. Bueno, yo no entiendo, pero el punto es que es imposible grabar, se ve muy feo. Pero pues ahí tomé una foto de mi cuarto antes de empezar a montar las medusas. Una mientras tenía las cosas sobre la cama, mientras las recortaba. Y otra ya pues como quedó. Y también mientras sacaba los muebles de mi cuarto, mi gato se hizo ahí en toda la ventana. Y está como, oh my god, la foto perfecta. Entonces sí, me gusta mucho esa foto. La entrega final del proyecto es un video corto llamado Daydream Room, que muestra mejor que las fotos la espacialidad que tienen las medusas en mi cuarto. Así que pues es cortico y aquí se los dejo para que lo vean.